de decisiones, evaluación ponderada. La evaluación ponderada es una de las herramientas más empleadas, pero también una de las herramientas muy mal empleadas. Veamos cuáles son sus elementos. Los elementos de una evaluación ponderada son primero los factores. Los factores deben responder a los objetivos, deben ser los indicadores medibles de los objetivos que se han trazado. Es importante esto porque muchas veces los factores se eligen de manera inconsistente. Segundo, en todo proceso de toma de decisiones se debe distinguir los factores cuantitativos de los cualitativos. ¿Por qué? Porque en los cuantitativos se utiliza su valor nominal para determinar su utilidad a través de una función de utilidad, y en los cualitativos simplemente se les da una calificación. Tercero, los factores deben ser mutuamente excluyentes. Es importante que los factores sean independientes entre sí. Muchas veces se puede presentar que la relación entre los factores, hay una relación entre los factores y por lo tanto carece de sentido utilizar la ponderación o puede estar arrojando resultados inconsistentes. Por otro lado, todos los factores deben tener una misma escala, todos tienen que tener una misma unidad de medida. Y los factores deben ser los necesarios y suficientes para lograr la selección de las alternativas. Esto es lo más difícil. No siempre es posible tener los necesarios y suficientes para poder hacer la elección. En cuanto a la ponderación, la suma de las ponderaciones debe ser 1. Si se eliminan factores, se debe volver a reponderar para asegurar que vuelvan a corresponder las ponderancias como correspondan. El valor de las ponderaciones tiene que estar sustentado. No es posible que en un cuadro me colocan en la evaluación propia y con esa evadan el sustento de cómo se obtuvieron las ponderaciones. Sigamos. Las alternativas. Las alternativas tienen que ser factibles, tienen que ser posibles de llevar a cabo. No se puede tener alternativas que son inconsistentes. Por otro lado, las alternativas tienen que estar acordes con los planes de la empresa. Hay que establecer bien cuál es la vida útil de cada alternativa, qué planes de contingencia tienen, cuál es el sistema de monitoreo que se va a seguir para poder llevar a cabo su cumplimiento. Y las alternativas deben ser mutuamente excluyentes entre sí. No se olviden de eliminar las alternativas inferiores. ¿Qué más? Los valores. Los valores no pueden ser sacados de un sombrero sin ninguna explicación. Tiene que haber un sustento lógico, objetivo y científico. Para eso es importante que se utilice algún tipo de sustento como un análisis relacional. Si no hay sustento de los valores, se está violando el principio de objetividad. Sigamos. Los resultados no simplemente se deben anunciar, señalar, sino que se tiene que hacer un análisis e interpretación correspondiente de estos resultados. En caso de que los dos valores mayores estén muy aproximados y la diferencia entre ellos sea menor del 5%, es obligatorio hacer análisis de sensibilidad. Y en caso que la diferencia esté por el 10%, es recomendable hacer análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad me sirve para validar la tabla y poder entender mejor los efectos de variación sobre los resultados, y eso me permite elaborar mejor mis planes de contingencia y mis sistemas de monitoreo. La validación. Evidentemente que cuando yo hago un trabajo de evaluación de alternativas, necesito que esta propuesta sea aprobada por un experto de campo, porque muchas veces pueden estar obviando factores que son relevantes y no han sido considerados. ¿Por qué? Porque gente que no conoce el entorno, no conoce realmente cuáles son los factores que influyen en este tipo de procesos de toma de decisiones. Por eso es importante la consulta de expertos. No un asesor de tesis, un profesor de libros que no tiene experiencia en la materia, en el campo específico. Necesitas a alguien de campo sobre esa materia para que pueda darte una validación de lo que estás haciendo. En caso que yo copie el modelo de ponderación de otro trabajo de investigación, de otra fuente, yo tengo que validar el espacio-tiempo con referencia al espacio-tiempo actual. ¿Por qué? Porque el entorno en que fue planteado el modelo no necesariamente es el entorno actual, y por lo tanto tendría que tener en cuenta esa diferencia en el momento de replicar un modelo sacado de otro sitio. Sigamos. Herramientas de ponderación. Una de las herramientas de ponderación es el método suma.
yo ordeno los factores de mayor importancia a menor importancia, B, A, C, D, les coloco un orden, primero, segundo, tercero, cuarto, y después les coloco un peso en sentido inverso, 4, 3, 2, 1. Sumo los valores de peso que he considerado, lo divido entre 10, y tengo la ponderación que necesitaba. Sigamos, el otro método, método recíproco. Ordeno los factores de mayor importancia a menor importancia, B, A, C, D. Le doy un orden, 1, 2, 3, 4. Calculo el recíproco de este. El recíproco de 1 es 1 sobre 1. El recíproco de 2 es 1 sobre 2. El recíproco de 3, 1 sobre 3. El recíproco de 4, 1 sobre 4. Estos serán los pesos. Sumo los pesos, divido los valores entre los pesos y tengo la ponderación. Es el método recíproco. ¿Qué más? Método de comparaciones pareadas. En el método de comparaciones pareadas yo hago una comparación por pares. Existen dos métodos, el método de comparaciones pareadas simple y el método de comparaciones pareadas de Sati. El método de comparaciones pareadas de Sati tiene sus reglas bien definidas. En cambio, el método de comparaciones pareadas no tiene reglas definidas y podemos encontrar diferentes presentaciones de cómo hacer el método de comparaciones pareadas. Veamos. En este método de comparaciones pareadas yo comparo los atributos con respecto a atributos A, B, C, D con respecto a atributos A, B, C, D. Aquí me dan una calificación. Me hacen una comparación pareada y yo tengo que verificar. Veamos. En la diagonal a todos le coloco 1. Y ahora me pregunto, ¿cómo es A con respecto de B? Si A es mayor que B, le coloco 1. Si A es menor que B, le coloco 0. ¿Cómo es A con respecto de B? A es menor, le coloco 0. ¿Cómo es A con respecto de C? A ver, ¿cómo es A con respecto de C? A es mayor que C, por lo tanto le pongo 1. ¿Cómo es A con respecto de D? A con respecto de D es mayor, entonces le pongo 1. Ahora, ¿cómo es B con respecto de A? B es mayor con respecto de A, le coloco 1. ¿Cómo es B con respecto de C? B es mayor que C, entonces le coloco 1. ¿Cómo es B con respecto de D? Es mayor, le coloco 1. ¿Cómo es ahora C con respecto de A? C es menor que A, le coloco 0. ¿Cómo es C con respecto de B? C con respecto de B es menor, le coloco 0. ¿Cómo es C con respecto de D? C con respecto de D, C es mayor, le coloco 1. Ahora, ¿cómo es D con respecto de A? D con respecto de A es menor, le coloco 0. ¿Cómo es D con respecto de B? D con respecto de B es menor, le coloco 0. ¿Cómo es D con respecto de C? D con respecto de C, D es menor que C, le coloco 0. Y entonces, una vez que he terminado de hacer las calificaciones, empiezo a sumar los puntajes. Y aquí me sale 3, 4, 2, 1. Lo sumo, divido entre la suma y ya tengo las ponderaciones. Ojo que todas estas son ponderaciones matemáticas, por lo tanto no son necesariamente las ponderaciones que deben ir. Ya el experto debe, sobre esa semilla de ponderaciones, debe hacer los ajustes que crea convenientes. Sigamos. Estimación de los valores de los factores útiles. La unidad de medida que vamos a utilizar son los útiles. Todos tienen que tener una misma escala. Ahora, cuando se trata de factores cualitativos, nosotros asignamos a priori valores cualitativos. Pero cuando se trata de factores cuantitativos, tenemos que construir una función de utilidad en función de su valor nominal. Existen varias formas de construirla. Cuando es directamente proporcional, la relación puede ser lineal o exponencial. Cuando es inversamente proporcional, también puede ser exponencial o puede ser lineal. Hay que tener en cuenta bien claro la información que me dan para construir la función de utilidad. En realidad puede tener cualquier forma particular y yo te estaría dispuesto a cumplir la función, a construir la función según los datos que me den. Sigamos. Este es un ejemplo de uso de escala para valores nominales. Aquí me da una tabla con valores nominales para los factores A, B, C, D y E. Y me dan el valor máximo y el valor mínimo. Aquí yo tengo los valores, me dan máximo y mínimo. Como me dan el máximo y el mínimo, y yo sé que la escala me han dado por dato es 20, entonces yo puedo construir una ecuación de esta recta para cada uno de los factores. Construyo la recta y reemplazo los valores nominales en las ecuaciones respectivas. Y así tengo los valores correspondientes en escala de 0 a 20. Ya todo lo tenemos en útiles. Ahora me falta ya la ponderación. Aquí me dan la relación de importancia de
de los factores y con esto construyo mi tabla de comparaciones pareadas. Calculo las ponderaciones, ya tengo las ponderaciones. Ojo, que cuando yo hago la tabla de ponderaciones estoy ordenando de mayor a menor. Y aquí tiene otro orden diferente. Hay que tener cuidado cuando se colocan los valores de las ponderaciones. Una vez que ya tengo las ponderaciones y tengo los valores en útiles, simplemente calculo los esperados para cada uno de las alternativas. En este caso, la alternativa que tiene mayor valor es A3 con 14.08 y la diferencia esta y la más cercana, que es 12, la diferencia es mayor de 5%, por lo tanto, esta alternativa es la mejor opción para solucionar el problema. Sigamos. Entramos a análisis de sensibilidad con Brown-Gibson. Nos vamos a quedar aquí en esta primera etapa. ¿En qué consiste Brown-Gibson? Brown-Gibson consiste en convertir una tabla de n factores a una tabla de solamente 2 factores. Estos 2 factores pueden ser un solo factor y el resto, o pueden ser 2 grandes bloques de factores. Generalmente se utilizan 2 grandes bloques de factores. Por un lado los objetivos y por el otro los lados subjetivos. Yo voy a convertir esta tabla en 2 grupos y después la voy a convertir en solamente 2 factores. Veamos, pero ¿qué pasos debemos seguir para preparar la tabla? Para preparar la tabla para Brown-Gibson tenemos que eliminar los factores irrelevantes. Aquellos factores que tienen igual peso para todas las alternativas tienen que ser eliminados. Luego tenemos que calcular las ponderaciones para cada una de las alternativas, para los valores de cada una de las alternativas según datos que nos han dado. Calcular los valores de los factores inútiles, eliminar alternativas inferiores. Tenemos que agrupar los factores en 2 grandes grupos, normalizar los valores para cada factor. Vamos a ver en el siguiente capítulo cómo se normalizan los factores y calcular los resultados. No me queda mucho tiempo, vamos a plantear más o menos cómo se normaliza. Cuando yo normalizo, sumo los valores y divido entre la suma. Aquí yo tengo valores, dividido entre la suma. A ver, aquí tengo un ejemplo. Pero ya lo desarrollaremos en el siguiente capítulo, en la parte 2. En la parte 2 explicaré cómo se hace la normalización. Bueno, hasta aquí nos quedaremos en esta primera parte de evaluación ponderada.